Imagina una criatura con 100 cabezas que escupen fuego. Cada vez que cortas una, 2 más nacen en su lugar. Y está mirándote directamente a ti. Los antiguos griegos no inventaban estos monstruos por diversión. Los crearon porque les tenían un terror absoluto. Y cuando conozcas sus historias, tú también lo sentirás. Pero para entender el verdadero horror de estas criaturas, tenemos que volver al principio, a una época donde los monstruos eran reales. Estas son las 10 criaturas más terroríficas de la mitología griega. Número 10. El Minotauro, mitad hombre, mitad toro, encerrado en un laberinto del que nadie jamás salió con vida. El rey Minos de Creta construyó este laberinto con un solo propósito: esconder a la bestia que su propia esposa había engendrado, una criatura nacida de una maldición divina. ¿Te imaginas caminar por pasillos oscuros sin saber si la siguiente esquina esconde a un monstruo que devora carne humana? Eso vivían las víctimas del Minotauro. Cada 9 años, Atenas enviaba 14 jóvenes al laberinto. 7 hombres, 7 mujeres. Ninguno regresaba. Eran alimento para la bestia. Y lo que pasó después cambió la historia para siempre. Porque un héroe llamado Teseo decidió que él sería el último sacrificio. Teseo entró en la oscuridad con solo un hilo y su coraje. El rugido del Minotauro hacía temblar las paredes de piedra a su alrededor. El enfrentamiento fue brutal, pero Teseo logró lo imposible. Derrotó a la bestia y siguió el hilo de vuelta hacia la luz. Pero el Minotauro no es nada comparado con lo que viene. Porque la siguiente criatura no solo te mata, te convierte en piedra con solo mirarte. Número 9. Medusa, la gorgona cuya mirada convertía a cualquier ser vivo en una estatua de piedra, para siempre. Lo que nadie te cuenta sobre este mito es que Medusa no siempre fue un monstruo. Alguna vez fue una mujer hermosa, una sacerdotisa del templo de Atenea. Pero Poseidón, el dios del mar, la atacó dentro del templo sagrado, y en lugar de castigar al dios, Atenea castigó a la víctima. Atenea transformó su cabello en serpientes venenosas, su piel se volvió escamas, y sus ojos se convirtieron en el arma más letal del mundo antiguo. ¿Qué harías tú si la única forma de sobrevivir fuera nunca abrir los ojos? Eso enfrentó Perseo cuando fue enviado a matarla. Perseo usó un escudo como espejo. Caminó de espaldas hacia ella. Un solo error significaba la muerte eterna convertido en roca. Con un solo golpe la cabeza cayó. Pero incluso muerta, sus ojos seguían convirtiendo en piedra a todo lo que miraba. Y ahora prepárate, porque dejamos la tierra firme y nos vamos al mar, donde algo mucho peor esperaba a los marineros griegos. Número 8. Escila y Caribdis. 2 monstruos que custodiaban un estrecho paso marítimo. Escapar de uno significaba caer en las fauces del otro. Caribdis era un remolino gigante que tragaba barcos enteros 3 veces al día. Todo lo que se acercaba desaparecía bajo las olas para siempre. Y al otro lado del estrecho, Escila, un monstruo con 6 cabezas de serpiente que arrancaba marineros de las cubiertas de los barcos. Odiseo tuvo que elegir: perder su barco entero en el remolino o sacrificar 6 hombres a las fauces de Escila. Eligió a Escila. Escuchó los gritos de sus hombres mientras las cabezas los levantaban por los aires. Y no pudo hacer nada. Absolutamente nada. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. Porque la siguiente criatura no vivía en el mar. Vivía dentro de la tierra misma. Número 7. Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del inframundo. Nadie entra sin su permiso. Y nadie sale jamás. Cada una de sus 3 cabezas tenía una función. Una olía al miedo, otra detectaba mentiras, y la tercera devoraba las almas que intentaban escapar. ¿Te imaginas estar muerto, llegar al inframundo y lo primero que ves es un perro del tamaño de un templo gruñéndote con 3 bocas? Solo 2 personas lograron pasar a Cerbero con vida. Orfeo lo durmió con su música. Y Heracles lo sometió con sus propias manos. Heracles lo arrastró fuera del inframundo a la luz del sol. Dicen que cuando Cerbero vio la luz por primera vez,
Su baba cayó al suelo y de ella nació una planta venenosa mortal. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, Porque la siguiente criatura no era un animal ni un monstruo. Era algo mucho más inteligente. Número 6. La esfinge. Cuerpo de león, alas de águila, rostro de mujer. Y una pregunta que si no respondías correctamente, morías. La esfinge se posó a las puertas de Tebas y bloqueó toda entrada. Cada viajero debía responder su acertijo. Cada viajero fallaba. El acertijo era simple pero mortal. ¿Qué criatura camina en 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la noche? Cientos murieron intentando responder. La esfinge los devoraba uno por uno, hasta que llegó Edipo, y Edipo sabía la respuesta. La respuesta era el hombre. Gatea de bebé, camina de adulto y usa bastón de anciano. La esfinge, derrotada, se lanzó al vacío y murió. Pero no celebres todavía, porque la siguiente criatura no te hace preguntas. Te persigue, te caza y nunca, jamás se cansa. Número 5. La quimera. Cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente, y de su boca salía un fuego que podía derretir la roca misma. La quimera aterrorizó la región de Licia durante años. Pueblos enteros fueron reducidos a cenizas. Nadie podía acercarse sin ser incinerado. Y lo que nadie te cuenta es que la quimera fue hija de 2 de los monstruos más terribles de la mitología, Tifón y Equidna. ¿Qué harías tú contra una criatura que escupe fuego y tiene 3 animales letales en un solo cuerpo? Belerofonte encontró la forma. Montado sobre Pegaso, voló sobre la bestia y le clavó una lanza con punta de plomo en la garganta. El fuego de la quimera derritió el plomo y la ahogó desde dentro. Fue una muerte horrible. Pero la quimera no es ni la mitad de aterradora que lo que viene ahora. Prepárate. Número 4. Las sirenas. No las imagines como bellas mujeres con cola de pez. Las sirenas originales eran mucho más perturbadoras. Eran criaturas con cuerpo de ave y rostro de mujer. Y su canto era tan hermoso que hacía que los hombres enloquecieran y se lanzaran al mar. Lo más aterrador no era la muerte, era que las víctimas morían felices, sonreían mientras se ahogaban. El canto les robaba toda voluntad. Y en ese momento todo cambió, porque Odiseo quiso escuchar el canto y sobrevivir, algo que ningún mortal había logrado jamás. Ordenó que lo ataran al mástil, tapó los oídos de su tripulación con cera, y cuando el canto comenzó, Odiseo gritó, lloró y suplicó que lo soltaran. Pero nadie lo soltó. Y así, Odiseo se convirtió en el único hombre que escuchó el canto de las sirenas y vivió para contarla. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque las siguientes criaturas no cantaban para matarte, te cazaban en tus propios sueños. Número 3. Las erinias, también conocidas como las furias. 3 diosas de la venganza nacidas de la sangre de un dios mutilado. Cuando Cronos cortó a su padre Urano con una hoz, la sangre divina cayó a la tierra. De esas gotas nacieron las erinias. Su misión era una sola: perseguir y enloquecer a cualquiera que cometiera un crimen imperdonable, especialmente el asesinato de un familiar. ¿Te imaginas ser perseguido por criaturas inmortales que nunca duermen, nunca se cansan y nunca perdonan? Eso le pasó a Orestes. Orestes mató a su propia madre Clitemnestra para vengar a su padre Agamenón. Y las erinias lo encontraron inmediatamente. Lo persiguieron por toda Grecia. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, ellas estaban ahí, susurrándole sus crímenes. Solo un juicio divino en Atenas logró detenerlas. Atenea las convenció de transformarse en protectoras, pero su naturaleza vengativa nunca desapareció del todo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque la siguiente criatura no necesitaba perseguirte, ella te esperaba. Número 2. La hidra de Lerna. Una serpiente acuática con múltiples cabezas y un veneno tan potente que su aliento solo podía matarte. Vivía en el lago de Lerna, la entrada al inframundo. El agua a su alrededor estaba tan envenenada que ni los pájaros volaban sobre ella.
Lo que nadie te cuenta sobre este mito es que cortarle una cabeza era el peor error posible, porque en su lugar crecían dos cabezas nuevas. Heracles fue enviado a matarla como su segundo trabajo. Llegó al pantano y comenzó a cortar cabezas, pero la criatura solo se hacía más fuerte. Cortó una, crecieron dos. Cortó dos, crecieron cuatro. Cortó cuatro, crecieron 8. La hidra se multiplicaba sin control. ¿Qué harías tú si cada golpe que das hace a tu enemigo más poderoso? Heracles encontró la solución más brutal posible. Le pidió a su sobrino Iolao que quemara cada cuello inmediatamente después de cortarlo. El fuego cauterizaba la herida y evitaba que crecieran nuevas cabezas. Una por una, las cabezas cayeron, hasta que solo quedó la cabeza central, la inmortal, la que no podía morir. Heracles la cortó y la enterró bajo una roca gigante. Luego bañó sus flechas en la sangre venenosa de la hidra. Esas flechas se convirtieron en las armas más letales del mundo antiguo. Pero todo lo que has escuchado hasta ahora no te prepara para el número 1, la criatura que hizo temblar a los propios dioses del Olimpo. Y para entender su terror, necesitas saber algo primero. Los dioses olímpicos no le temían a nada. Habían derrotado a los titanes, gobernaban el universo. Pero cuando esta criatura apareció, los dioses huyeron. Se escondieron, se disfrazaron de animales, porque sabían que podían morir. Número 1. Tifón, el padre de todos los monstruos, la criatura más grande y más poderosa que jamás existió en la mitología griega. Su cabeza tocaba las estrellas. De su cintura para abajo era un nudo de serpientes gigantes. 100 cabezas de dragón brotaban de sus hombros. Cada cabeza hablaba un idioma diferente. Algunas rugían como leones, otras ladraban como perros y otras hablaban con voces que los dioses podían entender. Tifón fue creado por Gea, la madre tierra, como venganza contra Zeus por encerrar a los titanes en el Tártaro. Y aquí es donde todo cambió para siempre, porque cuando Tifón atacó el Olimpo, ocurrió algo que nunca había pasado. Zeus perdió. Tifón le arrancó los tendones a Zeus con sus propias manos. El rey de los dioses quedó inmóvil, indefenso, derrotado por primera vez. ¿Te imaginas? El dios más poderoso del universo, tirado en el suelo, sin poder moverse, mientras un monstruo del tamaño de una montaña ríe sobre él. Tifón escondió los tendones de Zeus en una cueva custodiada por un dragón. Sin ellos, Zeus era mortal. El mundo entero estaba perdido. Pero Hermes y Pan, los dioses más astutos, ejecutaron un plan desesperado. Se infiltraron en la cueva, robaron los tendones y se los devolvieron a Zeus. Zeus recuperó su poder, y esta vez no iba a cometer el mismo error. Lanzó cada rayo que tenía contra Tifón. La batalla final fue apocalíptica. Montañas se derrumbaron, mares hirvieron, el cielo se partió en dos. Era el fin del mundo o la salvación de los dioses. Zeus lanzó el monte Etna encima de Tifón. La montaña entera cayó sobre el monstruo y lo aplastó. Lo enterró vivo para toda la eternidad. Y dicen que Tifón sigue ahí, bajo el monte Etna. Cada vez que el volcán entra en erupción, es Tifón intentando escapar de su prisión. Pero la historia no termina aquí, porque Tifón dejó descendencia, y sus hijos fueron casi todos los monstruos que ya mencionamos. La hidra, Cérbero, la quimera, la esfinge, todos fueron hijos de Tifón y Equidna, una familia de pesadillas. Y en ese momento todo cobra sentido. Los griegos no crearon monstruos al azar, crearon una genealogía completa del terror. Pero hay algo aún más profundo. Cada criatura representaba un miedo real, un miedo que los griegos enfrentaban todos los días. El Minotauro era el miedo a perderte en la oscuridad, a no encontrar nunca la salida, a quedar atrapado con algo que te devora. Medusa era el miedo a la injusticia divina, a ser castigada por algo que no fue tu culpa, a convertirte en el monstruo que otros decidieron que fueras. ¿Qué harías tú si los dioses te castigaran por ser víctima? Esa era la realidad de Medusa, y eso la hace más terrorífica que cualquier monstruo.
Escila y Caribdis eran el miedo al mar. A ese momento en que estás en medio del océano y sabes que no controlas absolutamente nada. Las sirenas representaban la tentación, ese placer que sabes que te destruirá, pero no puedes dejar de buscarlo. Suena familiar, ¿verdad? Las erinias eran la culpa, ese tormento interno que no te deja dormir cuando sabes que hiciste algo imperdonable. Y Tifón era el miedo al caos total, a que todo lo que conoces se destruya, a que incluso los dioses no puedan salvarte. Los griegos entendían algo que nosotros hemos olvidado. Los monstruos no están afuera. Los monstruos representan lo que llevamos dentro. Pero hay una criatura que no mencioné en la lista principal. Una que es quizás la más aterradora de todas. Y casi nadie habla de ella. Lamia. Una reina convertida en demonio por los celos de Hera. Una madre que perdió a sus hijos y ahora devora a los hijos de otros. Hera mató a los hijos de Lamia, uno por uno, y el dolor la transformó en algo que ya no era humano, en algo que necesitaba alimentarse del sufrimiento ajeno. Y lo que nadie te cuenta es que Lamia no podía cerrar los ojos. Hera le quitó esa capacidad. Estaba condenada a ver el mundo sin descanso. Piénsalo, un ser inmortal que no puede dormir, que no puede olvidar, que solo siente dolor eterno. Eso es más terrorífico que cualquier monstruo con garras. Los griegos crearon estas historias hace más de 3000 años. Pero si lo piensas, siguen siendo relevantes hoy más que nunca. Seguimos enfrentando laberintos de los que no sabemos salir. Seguimos siendo tentados por cantos que nos destruyen. Seguimos creando nuestros propios monstruos. Pero los griegos también nos enseñaron algo más. Que por cada monstruo hay un héroe dispuesto a enfrentarlo. Teseo contra el Minotauro. Perseo contra Medusa. Heracles contra la Hidra. Odiseo contra las sirenas. Cada héroe encontró la forma. Y esa es la verdadera lección de la mitología griega. No importa cuán grande sea el monstruo, siempre hay una forma de vencerlo. Ahora sabes más sobre las criaturas más terroríficas de la mitología griega que el 99% de las personas. Pero esta no es la única historia oscura de los griegos. Hay mitos que son aún más perturbadores, historias que te quitarán el sueño. En el próximo video vamos a hablar de algo que los dioses griegos hicieron que es tan terrible que los propios griegos intentaron olvidarlo. Si no quieres perderte esa historia, ya sabes qué hacer. El botón está ahí. Y créeme, lo que viene es mucho más oscuro que todo lo que acabas de escuchar. Porque en el mundo de la mitología griega, los monstruos nunca mueren de verdad. Solo esperan, en la oscuridad, a que alguien cuente su historia otra vez.